Que yo puedo salir ahora de aquí para que él haga el panel y después me pongo. Yeah, see? Well, here he is, Leonardo. My favorite pintura in Cuba. The man that I feel is like a brother to me. He's a landscape artist from Camagüey, Cuba, and has agreed that I could videotape him. So Leonard, this is your home. This is the land that you paint. Maybe you can tell us a little bit about yourself, like where you were born, where you studied art, etc. Sabemos que este es el lugar donde naciste, que esta es tu casa, pero ¿puedes decirnos algo más sobre la fecha en que naciste? ¿Cuál es este lugar? ¿Cómo se llama? Sí, cómo no. Para mí es un orgullo, primeramente, encontrarme con ese gran amigo canadiense. I feel so proud to meet this great friend y from Canada. Muy gustosamente accedí I love him a lot. A responderle modestamente a algunas de sus inquietantes. Sí, claro. Este es el lugar aquí. Nací realmente en Camagüey. I was born here in Camagüey. Pero bueno, me trasladé desde muy temprano aquí y aquí hice mi infancia. Aquí surgieron todos los juegos importantes. Las primeras imágenes que the first things I saw. Y aquí realmente en el suelo con 4 o 5 años. Here in the ground with 4 or 5 years. Hice mis primeros trazos con tiza, con carbón. I made my first draw with tiza. Estas fueron mis primeras experiencias. This was my first experiences. Mi primera escuela primaria está aquí en la localidad. My first school is here, near aquí, to this place. Enseguida los maestros detectaron las habilidades. Teachers have saw that I have abilities for painting. Y bueno, me empezaron a dar responsabilidades de conmemorar fechas históricas. Ahí yo hacía mis primeros trabajos. And they put me to draw things for any kind of celebration. Aquí prácticamente me detectaron ellos mis They find me here. Mis profesores, y realmente hice hasta el 6º grado aquí en este lugar. I made the 6th grade here. Aquí me relacioné con este medio rural. And this is my world. Campestre, this countryside. Con los animales, las reses. The cows, the horses, all the animals caballos. Live here. Claro. Mi padre era conductor de ganado en esa época. My father used to work with cows y aquí here. se hacían reuniones de todos los que tenían caballos, tenían finca. There were meetings here from all the people who owned horses. Y trasladaban el ganado. And they have translated the Entonces cows. aquí en esta casa, debajo de una mata que había ahí grande, ahí venían los herreros y hacían las herraduras, las calentaban, las procesaban, herraban los caballos para salir en los viajes del ganado. Y esas fueron mis primeras experiencias que son. And this was my first experiences. Y esas son mis primeras experiencias que son muy fuertes. Very strong experiences for me. Tan fuertes que estando en la Unión Soviética so estudiando. Strong that when I was in Soviet Union studying. Mi tesis de grado fue el rodeo cubano. My work rodeo. For my graduation was about rodeo. Rodeo. Que tengo entendido que uno de los rodeos más fuertes que existe en el mundo está en su país, en Canadá. That I heard that one of the most important activities with horses are in Canada. I'm not sure, but I think. Yeah, that's right. And I come from the province where the biggest rodeo in the world is. Yeah, in Alberta, Canada. So, obviously you draw your inspiration from nature. Obviamente tú tomas tu inspiración de la naturaleza. Sí. Yeah. And what are you thinking and feeling when you're painting, Leonardo? ¿Cuáles son tus sentimientos por dentro cuando estás pintando estos paisajes? Me recuerda a esa infancia. It remember me that childhood here. Esta naturaleza es muy fuerte. This nature here is very strong. Siempre que llego aquí me cambia. It's very special for me. I changed my character when I came here. El olor a la vegetación, the a la smell siembra, of the, a los all animales. the trees, all the animals. Me recuerda a esos tiempos y las imágenes, por supuesto, son muy fuertes, muy poderosas. All of these remember me my childhood.
which has been very important for me. So, what do you think about when you paint? ¿En qué tú piensas cuando estás pintando? Bueno, el proceso de la pintura lleva mucho pensamiento antes de comenzar. A lot of thinking. Y ahí es lo que decía hace un momento. Rememoro todos estos tiempos. Rememoro esa infancia. I remember my childhood. Y eso se convierte And that becomes en la fuerza motriz de la obra. in the most important force. En la fuerza oculta de la obra. Y the la hiding razón force of my painting. Y la razón colorística también de And la the obra. reason of all the colors I use. It's interesting, in Camagüey there's many sophisticated urban painters, yet there's very few sophisticated landscape artists. En Camagüey he encontrado muchas personas que se dedican a hacer el paisaje, ¿no? Diferentes tipos de paisaje. You know, and we all come from the land. Y el hecho es que todos venimos de la tierra. And we all are going to return to the land. Todos vamos a regresar a la tierra. Yeah. But for some reason, the intellectual artists Por alguna razón, algunos intelectuales del arte don't comprehend or understand no pueden your art. comprender esto y no pueden entenderte a ti y al arte que tú haces. Yeah, it's interesting. Merece Es alguna algo interesante, no sé, es algo interesante. Translate English? ¿Hay alguna pregunta? Do you want to know something about that? Yes, yes. What is that like for you? What was that? What was that like for you? Always struggling against these intellectual artists. ¿Qué te sucede a ti luchando constantemente con este tipo de artistas y de intelectuales que no te comprenden por el tipo de arte que tú haces? No, yo realmente no lucho. Yo realmente sufro. I suffer a lot. Porque yo cuando voy a hacer lo mío Because when I make what I lo siento justificado. Me siento lleno. Porque parto de una cosa original. Hay muchos que por estar en la moda parten a copiar a ciertos. Y no es que me guste hablar de nadie, de otro artista, ni mucho menos. Pero que no tienen razones y sencillamente se dedican a copiarse unos a otros. There are a lot of artists which want to be in fashion. And yo they parto used de una to copy one from the other, and I don't do that. I just copy what I see. Yo parto de una realidad que es muy fuerte, es una realidad de mucha conversación, una realidad de mucho tema, The most important thing for me is the reality. de mucho bagaje, de mucho color, que apenas me da tiempo de pensar en cómo resolver esas imágenes, esas ideas. I don't have the time enough to solve all these images I Sí, used imágenes to que see. son muy fuertes, bien fuertes. Very strong images. Yeah. It's interesting because I think if there was a soul expressed in painting, I can really see the soul or your soul or the soul of humanity in your paintings. Si realmente yo creo que realmente si hay un alma, yo puedo ver esa alma en tu pintura. Es el alma tuya o de la humanidad en general. Bueno, hay algo muy especial que pasa con mi obra. There is something very special with Yo tengo un gran amigo que es crítico de arte, que es Pavel. I have a very good friend here. Pavel es una persona, es un crítico muy agudo. Critic of art. Y él y yo hemos coincidido como coincidió también otro gran crítico de cine, que es Luciano Castillo, que él decía algo muy interesante, que él podía ver mi pintura en París, en Arabia Saudita, en España, en Cuba, en Jamaica, y él la identificaba He says that enseguida. Any word his paintings are, doesn't care in France, Europe, Canada, doesn't care. He can identify which is Y eso es algo que me llena auténticamente de verdadero y sano orgullo. And I feel plenty of proud because of this.
Parece que... Here's some of your friends right now. Parece que los personajes de mi cuadro vinieron a... I think the characters of my painting came here. Espontáneamente vinieron a corroborar lo que estoy diciendo. They're a friend of mine. Yeah. Yo tengo imágenes muy interesantes, realmente, cuando empecé a trabajar en mi tesis de grado. When I began to work in my work for graduation, tuve que hacer aquí en este mismo lugar. Yo vine. I came here para identificarme con la anatomía animal que iba a empezar a trabajar. Y prácticamente era así. Yo hacía bocetos rápidos a color y al carbón y prácticamente puedo decir que estos animales me posaban. And these animals they were always there when I was making the charcoal drawings. En ese sentido, con respecto a mi obra, les estoy siempre muy agradecidos a ellos, que han colaborado muy bien conmigo. And I say thank you for these animals. Al igual que el apoyo de mi familia, por supuesto. And I say thank you also to my family and all my friends. And all my friends, yeah. It's really wonderful to see your friends. Usually we invite, in Canada, we invite this type of friend to dinner in Canada. En Canadá solemos invitar a este tipo de animales a comer. Qué interesante. Una broma, ¿no? Qué interesante, sí, claro. Por supuesto. Yeah, it's like, Lena, it's so nice to see you here. The only way when I thought of doing this little project was, you're the only person I said I'm going to go to the country to interview. La única persona en la que él dijo, tengo que ir al campo para entrevistarlo a él allí, fue a ti. Me agrada mucho haber venido. Lo veo que sí, que es muy agudo. Yo no lo entendí mucho, pero ahora sí me doy cuenta que él sabía lo que estaba buscando. Aquí prácticamente nace todo. Because it's very appropriate to make this kind of work here. Aquí prácticamente nace toda mi inspiración. Mis gallos están aquí. In the place mis gallos están aquí. El tema del rodeo, la figura humana, muchas amistades. Recién graduado venía y las trabajé aquí. I paint my friends also in this place. It's, you know, like, if there's a soul in your paintings, obviously, the soul is part of you. You are so much part of the land. Tú eres parte de la tierra y tu alma forma parte de esta tierra. It's a real privilege to come here. You are your paintings. There's no separation between his paintings. Realmente no hay ningún tipo de separación entre lo que tú pintas y lo que tú eres y el lugar donde naciste. Sí, realmente sí. Yeah. Really. So, I think you're best understood continuing to put your alma on canvas. Que debes continuar haciendo lo que haces y poniendo tu alma en tus lienzos. And I just want to say thank you and solo quiero decirte gracias. Yes, and mucho gracias. And once again, can you go stand beside your friend, Yes, Leonardo? of course I can. And this is the voice of Leonardo. Una bella modelo, muy inteligente. I can translate what he's saying. And who's this amigo right here? Who's this other guy? Come and stand there. He's the critic. Este es mi amigo Pavel al que me refería. Este es mi amigo Pavel, el buen crítico y buen amigo de arte. Yeah. And who were all these other guys and girls that came around earlier? I don't know her. You don't know her, okay. But I just want to say once again, thank you for allowing me the privilege of Muchas gracias por haberme permitido videotaping you, and you are your art. If we want any intellectual understanding, we'll go sit in front of your paintings. Bueno, pues yo, aprovechando esta ocasión, aprovecho para invitarlo a la fiesta de fin de año, de Nochebuena, invitarlo a esta pareja feliz, a usted, de todo corazón, a que vengan aquí a disfrutar conmigo de una comida de fin de año. Sería un placer que
nos encontráramos. It will be a pleasure for me. Good. So if the universe permits, I'll come to the party. Si el universo nos lo permite, bueno, vendré Yeah, a la sí. fiesta. Espero que sí. Yeah. I hope so. And once again, muchas gracias. Thank you. Igualmente. You're welcome.